La expresividad en la tipografía es un concepto fundamental en el diseño gráfico que se refiere a la capacidad de las letras y fuentes para transmitir emociones, intenciones o personalidades más allá del simple contenido literal del texto. Esto se logra a través de la manipulación de elementos visuales como la forma, el peso, la proporción, el espaciado y la textura de los caracteres. Claves de la expresividad en tipografía. 1. Forma y estilo. Las serifas, sans serif, scripts y las fuentes decorativas tienen diferentes grados de expresividad. Una fuente con curvas suaves puede transmitir elegancia o fluidez, mientras que una fuente con líneas rectas y anguladas puede evocar rigidez o autoridad. 2. Peso y contraste. Las variaciones en el peso, grosores de la línea, pueden generar impacto o sutileza. Un texto en negrita tiene mayor presencia, mientras que uno fino puede parecer más delicado o reservado. 3. Tamaño y escala. El tamaño de la tipografía también juega un rol crucial. Textos grandes atraen la atención y pueden tener un tono más agresivo, mientras que los tamaños pequeños tienden a ser más discretos o formales. 4. Espaciado, kerning y tracking. El espacio entre las letras puede influir en cómo se percibe un texto. Un espaciado muy ajustado puede crear una sensación de tensión o urgencia, mientras que un espaciado amplio puede transmitir calma o amplitud. 5. Contexto y color. Las tipografías no existen en el vacío, el color y el contexto donde se aplican también contribuyen a su expresividad. Una fuente pesada en color rojo puede expresar urgencia o peligro, mientras que en colores pastel puede parecer más suave o accesible. 6. Manipulación y distorsión. Cuando los diseñadores alteran una tipografía de manera experimental, estirando, deformando o rompiendo las formas de las letras, pueden crear significados adicionales o subvertir los mensajes tradicionales asociados con una fuente particular. Ejemplos de expresividad tipográfica. Tipografía manuscrita. Tiende a ser más personal, íntima y orgánica. Se utiliza en proyectos que buscan transmitir cercanía, emociones humanas o una sensación artesanal. Tipografía geométrica, con formas precisas y controladas, puede expresar modernidad, precisión o profesionalismo. Tipografía experimental. Los diseñadores pueden crear fuentes que rompan con las convenciones tradicionales para generar sorpresa, intriga o desafío visual. Ejercicio para los estudiantes. Objetivo: que los estudiantes experimenten con la expresividad tipográfica, creando una serie de composiciones tipográficas que comunique una emoción o concepto abstracto como alegría, tensión, armonía o caos. Actividad. 1. Escoger una palabra simple, por ejemplo, equilibrio. 2. Crear 3 variaciones tipográficas diferentes de la palabra, manipulando el peso, el espaciado, la forma y el estilo para expresar diferentes matices del concepto elegido. 3. Presentar las composiciones y justificar las decisiones de diseño. Evaluación. Se evaluará la coherencia entre el concepto emocional y la elección tipográfica, la creatividad en la manipulación de las formas y el uso efectivo de los elementos visuales en la composición. La expresividad en la tipografía es una herramienta poderosa para los diseñadores gráficos, ya que permite añadir una capa emocional o conceptual que enriquece el mensaje final de cualquier pieza visual. Tipogramas y tipografía expresiva, poesía visual y representación gráfica de conceptos. 1. Tipogramas. Un tipograma es una composición visual donde las letras y los signos tipográficos no solo transmiten información textual, sino que también funcionan como elementos gráficos. En lugar de limitarse a comunicar un mensaje escrito, la tipografía en los tipogramas adopta formas y estructuras visuales que representan gráficamente el significado de las palabras. Por ejemplo, un tipograma de la palabra onda podría utilizar letras que se deformen o alineen en forma de olas. La palabra árbol puede estar diseñada con letras que se ramifiquen, simulando la estructura de un árbol. El tipograma es una excelente forma de expresar ideas visualmente sin recurrir a imágenes adicionales, utilizando solo la tipografía como medio gráfico. 2. Tipografía expresiva. La tipografía expresiva se refiere a la manipulación de la forma tipográfica para potenciar el significado del texto. Se basa en el uso de la tipografía como una herramienta de comunicación que no solo refleja el contenido verbal, sino que también añade un mensaje emocional, tonal o conceptual a través del diseño de las letras. Un ejemplo clásico de tipografía expresiva podría ser la palabra gritar, representada en una tipografía en negrita,
con las letras distorsionadas, simulando que están siendo empujadas hacia los bordes del espacio, lo que refuerza visualmente la intensidad de la acción. 3. Poesía visual. La poesía visual utiliza elementos tipográficos para crear composiciones en las que el diseño y la disposición de las letras en la página refuerzan o complementan el significado de las palabras. Las letras pueden alinearse en formas no convencionales, romperse o combinarse con otros elementos gráficos para crear obras que son tanto literarias como visuales. Este tipo de poesía juega con la disposición espacial de las palabras y explora el significado a través de la forma, la distribución y la organización de las letras. Las obras de poesía visual pueden ser abstractas o directamente representar un concepto de manera gráfica, invitando a los lectores/espectadores a interpretar tanto el texto como la imagen. Almohadilla 4. Representación gráfica de conceptos. Este tipo de representación gráfica implica tomar un concepto abstracto, como velocidad, silencio o ruptura, y representarlo a través de la tipografía. Los diseñadores juegan con elementos como la escala, la dirección, el peso, el espaciado y la textura para comunicar el concepto visualmente. Por ejemplo, para el concepto de ruptura, las letras pueden estar fragmentadas, desalineadas o partidas, sugiriendo visualmente la idea de algo que se ha roto. Para el concepto de silencio, el uso de letras pequeñas, espaciadas y delicadas puede transmitir una sensación de calma y quietud. Ejercicio para la clase. Poesía visual y tipogramas. Objetivo: que los estudiantes experimenten con el poder de la tipografía como herramienta expresiva para crear composiciones que no solo comuniquen un texto, sino que visualmente refuercen el significado de las palabras. Actividad 1. Crear un tipograma. Elegir una palabra que represente un objeto, animal o fenómeno natural, como sol, río o montaña. Diseñar la palabra utilizando la tipografía como el único recurso gráfico, transformando las letras para que reflejen visualmente lo que la palabra significa. 2. Poesía visual. Escoger un poema o frase breve. Crear una composición visual donde la disposición de las palabras, las variaciones tipográficas y el diseño del espacio contribuyan a reforzar el significado o el tono de la pieza. Los estudiantes pueden usar contrastes de peso tipográfico, disposición no lineal del texto, formas orgánicas, etc. Evaluación. Se evaluará la coherencia entre la palabra o frase y la representación visual creada, así como la creatividad en el uso de los recursos tipográficos. Se valorará la capacidad de los estudiantes para hacer que la tipografía exprese de manera visual el contenido textual. Se tomará en cuenta la habilidad para comunicar una emoción o concepto a través de decisiones tipográficas y de diseño.